un arma nuclear antigua que convirtió una ciudad en vidrio, un pilar de hierro inmune a la oxidación y un elixir químico místico que transformaba el plomo en oro. Hoy en día, muchas personas piensan que vivimos en una civilización que ha alcanzado la cima de la innovación tecnológica. Pero a nuestro alrededor hay indicios de que alguna vez existió un mundo antiguo con extraordinarios logros de ingeniería, química y maravillas mecánicas. ¿Qué innovaciones podemos encontrar en las leyendas del pasado? ¿Y quiénes fueron los genios detrás de lo que podríamos llamar inventos antiguos, imposibles? Bueno, eso es lo que vamos a averiguar. Siracusa, en la isla de Sicilia. Esta fortaleza mediterránea fue en su día la ciudad más bella y poderosa de la antigua Grecia. Pero en el año 2013 a.C., los romanos quisieron conquistarla y comenzaron un asedio, movilizando una increíble fuerza de más de 60 buques de guerra equipados con los dispositivos más modernos para ayudar en el ataque. Pero pronto se dieron cuenta de que superar las defensas de Siracusa sería una tarea difícil al encontrarse con los ingeniosos inventos del gran matemático Arquímedes. Arquímedes fue una figura muy importante en la historia intelectual. Era científico, inventor y filósofo. Creó muchos inventos relevantes, como el tornillo de Arquímedes, que básicamente era un tornillo para bombear agua de los ríos. Vivía en Siracusa, y cuando los romanos decidieron sitiar la ciudad, utilizó su considerable intelecto, sus habilidades prácticas y sus conocimientos tecnológicos para intentar salvar su ciudad natal. Una de las cosas que hizo fue construir varios tipos de catapultas y balistas. Así, los romanos nunca se acercaron a las torres de la ciudad. También utilizó sus conocimientos sobre palancas para levantar una enorme piedra y lanzarla sobre un barco. Arquímedes era el maestro de las armas de guerra. Creó la llamada garra de Arquímedes, una garra de hierro como una mano que se extendía desde la orilla, agarraba el barco y luego lo dejaba caer para que se hundiera. Pero una de las cosas que pudo haber tenido fue la idea del rayo de la muerte. Además de la monstruosa garra, el gran pensador inventó una nueva tecnología devastadora capaz de atacar a los barcos antes de que llegaran a la fortaleza. Era un arma envuelta en misterio y mito que se conoció como el rayo de la muerte de Arquímedes. El rayo de la muerte tenía algún tipo de rayo de electricidad o energía que alcanzaba y hundía a los barcos romanos, incendiándolos a distancia. Y el fuego es terrible en el mar porque el barco arde hasta la línea de flotación, por lo que o mueres quemado o ahogado. Ninguna de estas opciones es buena. Entonces, esta idea de que los antiguos griegos en el siglo III a.C. tenían un rayo capaz de alcanzar y hundir barcos romanos incendiándolos a distancia, estimuló la imaginación. Los ingeniosos inventos de Arquímedes repelieron los ataques marítimos romanos durante más de un año. Finalmente, en el año 212 a.C., el ejército romano logró romper las murallas de la ciudad y tomar el control de Siracusa. Y a los 78 años, Arquímedes fue asesinado por error por un soldado romano. Hoy, más de 2200 años después del asedio de Siracusa, la leyenda del rayo mortal de Arquímedes sigue intrigándonos. Una cosa interesante sobre estos inventos antiguos es que muchos siguen siendo un misterio. Los consideramos imposibles para las civilizaciones antiguas. Y sin duda, a lo largo de la historia,
Siempre ha sido difícil crear ese rayo tan concentrado y potente, por lo que aún no sabemos cómo lo hizo. ¿Cómo inventó Arquímedes una tecnología bélica tan avanzada hace miles de años? Bueno, algunos expertos dicen que utilizó una solución sorprendentemente simple. Aprovechó el poder del sol. Cambridge, Massachusetts, 4 de octubre 2005. En un fresco día de otoño, los estudiantes del Instituto de Tecnología de Massachusetts ordenan docenas de espejos por todo el campus y esperan a que salga el sol. Uno de los experimentos más interesantes sobre el rayo de la muerte. Hicieron una réplica de una parte del barco y utilizaron unos 40 espejos colocados contra el sol. En el momento adecuado, los espejos recibieron 10 minutos de incidencia solar y vieron madera ardiendo, como trozos de madera en llamas. Esto sugiere que el rayo de la muerte de Arquímedes no es una idea absurda. No sabemos con certeza qué sucedió, pero nos demostró que sí puede suceder, lo que hace que la historia sea interesante y plausible. Hay que felicitarlos por intentar reproducir las condiciones que existían hace 2000 años al hacer ese experimento. Provocaron un pequeño incendio, pero no lograron uno capaz de destruir una flota de barcos enemigos. Las distancias eran enormes. Entonces, es posible concentrar la luz, es posible crear un incendio, pero no a distancias tan grandes y teniendo en cuenta el número de barcos que se acercaban. La verdad detrás del rayo de la muerte de Arquímedes sigue envuelta en misterio. Nunca se han encontrado pruebas arqueológicas de la invención y no existen registros sobrevivientes del propio Arquímedes. La primera mención conocida de Arquímedes usando espejos aparece 700 años después del asedio de Siracusa, en una obra del matemático griego Antemio de Trales. Era pura especulación que hubiera utilizado algún tipo de espejo o dispositivo de enfoque. Pero esta idea de un rayo de energía dirigido es poderosa y se extiende a las tecnologías actuales. Hoy en día utilizamos láseres. Los utilizamos para derribar misiles en el cielo. Arquímedes hablaba de rayos mortales, cosas que solo veríamos dentro de unos miles de años. Estamos hablando de rayos láser, con suficiente potencia como para freír al enemigo y abrir un agujero en el casco de los barcos enemigos. Arquímedes iba por buen camino, descubriendo una nueva forma de defenderse. Pero lo cierto es que no lo sabemos con certeza. Independientemente de si el rayo de la muerte de Arquímedes existió o no, los detalles de este mítico invento sugieren que incluso nuestra tecnología moderna más avanzada puede tener su origen en el mundo antiguo. Nos gusta pensar que la ciencia se moldea constantemente a partir de logros anteriores. Es una progresión lineal y constante de aumento de conocimiento y tecnología. Pero a veces vemos que las civilizaciones surgen y desaparecen de repente, llevándose consigo todo el conocimiento. Las civilizaciones eran invadidas, las bibliotecas arden, así que gran parte de nuestro proceso tecnológico parece reinventar la rueda. ¿Es posible que algunos de los avances más innovadores de la actualidad sean en realidad reinvenciones de tecnologías antiguas? Quizás sea posible encontrar más pruebas analizando un antiguo texto hindú que supuestamente describe un arma atómica. Japón, 6 de agosto 1945. En los últimos días de la Segunda Guerra Mundial, el conflicto más sangriento de la historia, Estados Unidos envía un bombardero B-29 a la ciudad japonesa de Hiroshima y lanza una bomba atómica. 3 días después, se lanza otra bomba atómica sobre Nagasaki. Tras haber sido testigo de primera mano del poder devastador de las armas atómicas, el emperador Hirohito anuncia la rendición total de Japón y la Segunda Guerra Mundial llega a su fin.
Antes de eso, las guerras siempre se libraban a pequeña escala y se resolvían allí mismo en el campo de batalla, pero con las armas nucleares se podía diezmar al enemigo. Nunca en la historia del Homo sapiens, hasta el desarrollo de la bomba atómica, habíamos tenido ese poder de la aniquilación total. Según la mayoría de los historiadores, los bombardeos de Hiroshima y Nagasaki marcaron la primera y única vez que se utilizaron bombas atómicas en una guerra. Pero ¿es posible que esta tecnología haya existido en un pasado lejano? Existe la creencia de que las armas atómicas no solo se inventaron hace miles de años, sino que también fueron responsables de borrar del mapa una antigua metrópoli. Provincia de Sindh, Pakistán, 1922. Un equipo de investigadores del Servicio Arqueológico Indio excava un montículo a orillas del río Indo. Encuentran los restos de una enorme ciudad que data de hace 5.000 años, llamada Mohenjo-Daro. Mohenjo-Daro fue una de las primeras ciudades del mundo. Fue uno de los gigantescos centros de la llamada civilización Harappa. Esta fue una civilización muy bien planificada y exitosa. Tenían varias ciudades. Mohenjo-Daro era la más grande, con más de 100 hectáreas. Tenía miles y miles de habitantes. Contaba con sistemas de alcantarillado, sistemas de riego. Pero lo más extraño de ellos es su rápida desaparición. Según los registros arqueológicos, desaparecieron muy rápidamente. Mohenjo-Daro fue una civilización muy fuerte y próspera durante miles de años. Y de repente, alrededor del año 1200 a.C., esta civilización desapareció. Esta es otra historia intrigante. Algún tipo de desastre mató a miles y miles de personas. Mohenjo-Daro significa Monte de los Muertos en el lenguaje urdu. Algo extraño sucedió en esa ciudad. Los expertos coinciden en que Mohenjo-Daro albergaba al menos a 40,000 personas, pero hasta ahora solo se han encontrado 43 esqueletos, lo cual es muy extraño, porque esperábamos encontrar más restos mortales. Entonces, ¿qué les pasó a esas personas? Una de las cosas más impactantes es la escena de lo que parece ser una destrucción masiva. Se han descubierto más de 40 cadáveres claramente exterminados juntos, y los investigadores han encontrado pruebas de altos niveles de radiación en ellos. Me parece fascinante por varias razones. Una de ellas, ¿podría haber ocurrido una explosión nuclear? Las pruebas encontradas durante las excavaciones revelaron altos niveles de radiactividad, lo que comenzó a sugerir que los pueblos antiguos tenían lo que podríamos describir como bombas atómicas. Las bombas atómicas dejan un claro rastro radiactivo tras su detonación. Y aunque estos esqueletos radiactivos son intrigantes, no son la única evidencia de un evento nuclear. Uno de los aspectos más misteriosos de Mohenjo-Daro fue el descubrimiento de fragmentos vitrificados y evidencia de fusión. Se constató que las piedras se habían derretido literalmente y que este proceso en Mohenjo-Daro era muy similar a lo que ocurrió en Nagasaki e Hiroshima en el siglo XX. Si una de las civilizaciones más antiguas hubiera sido destruida por una guerra atómica, ¿no habría algún registro histórico de un acontecimiento tan importante? Algunos creen que se encuentra en un texto hindú de 5.000 años que menciona armas de destrucción masiva utilizadas durante una gran guerra antigua. Según el texto histórico llamado Mahabharata,
Hubo una guerra mundial en la antigua India, bastante cerca de la ubicación de Mohenjo-Daro. Ahí se mencionan armas avanzadas muy similares a las armas nucleares. Un ejemplo clásico es el Brahmastra. Cuando se activaba, creaba una enorme bola de fuego capaz de destruir una ciudad entera. El texto dice que era una bola muy caliente y brillante. Por lo tanto, es muy posible que se produjera una explosión nuclear en Mohenjo-Daro. ¿Es Mahabharata una prueba de que las armas atómicas se inventaron hace miles de años? Aunque es un tema controvertido, existe una extraña coincidencia en torno a este texto. Robert Oppenheimer, el padre de la bomba atómica, que dirigió el programa ultrasecreto para desarrollar el arma durante la Segunda Guerra Mundial, estaba obsesionado con el Mahabharata y desarrolló una afinidad particular por una parte de este texto llamada Bhagavad Gita. En Prometeo Americano, habló mucho sobre la fascinación de Oppenheimer por el Gita. Citó cartas que le escribió a su hermano, Frank, diciendo que estaba muy feliz de haber descubierto estas escrituras hindúes, y habló de ellos varias veces a lo largo de su vida. Era curioso teniendo en cuenta que era un chico de Nueva York, un chico de cultura occidental, no de la civilización india, que se remonta a miles de años. Pero, aún así, Oppenheimer sentía una fuerte conexión con el Gita. Sabemos que Oppenheimer leyó el Bhagavad Gita, que trata sobre cómo se utilizaban, diseñaban y fabricaban las armas. Esto pudo haberle dado alguna idea o algún incentivo para diseñar la bomba atómica. ¿Fue la bomba atómica una reinvención de una antigua tecnología? Hay quienes creen que sí, pero existe otra creación legendaria cuyo propósito no es destruir lugares, sino crear maravillas. Se trata de un elixir místico conocido como la piedra filosofal. Woolsthorpe Manor, Lincolnshire, Inglaterra. En el jardín de esta casa de campo hay un manzano que representa un papel legendario en la historia de la ciencia. Se dice que aquí, en 1666, el joven Isaac Newton estaba reflexionando sobre los misterios del universo cuando vio caer una manzana de una rama del árbol. Y en un momento de inspiración, el gran científico e inventor formuló una teoría que cambiaría el mundo: la ley de la gravedad. Isaac Newton fue una de las figuras más notorias e importantes de la llamada revolución científica. Estaba involucrado en todo. Fue coinventor del cálculo, formuló las leyes del movimiento, realizó importantes experimentos ópticos que explicaron la naturaleza de la luz. Fue el primero en teorizar y matematizar la gravedad. Newton era un genio. Pero además, había un Newton que mucha gente no conoce. También era alquimista. La excepcional inteligencia de Sir Isaac Newton ayudó a sentar las bases de la ciencia moderna, pero a muchos les sorprende saber que también estaba obsesionado con una práctica mística que se remonta a más de 4.000 años al antiguo Egipto, llamada alquimia. La antigua práctica de la alquimia es un arte de transformación. Consiste en descomponer sustancias, reducirlas a sus esencias y recombinar esas esencias con la esperanza de obtener algo más puro y útil. Puede parecer magia, pero es la precursora de la química moderna. La idea era que fuera una especie de ciencia que operara en una estructura mágica. Básicamente, eran científicos que intentaban descubrir cómo transformar una cosa en otra. Por un lado, era un esfuerzo científico y por otro, un esfuerzo místico. Hoy en día, cuando miramos a los alquimistas, nos reímos y nos damos cuenta de que había mucha magia oculta involucrada.
Pero todo eso en aquella época era válido. Se podía crear reacciones químicas y se obtenían resultados interesantes. Isaac Newton estuvo fascinado por la alquimia porque en aquella época era respetada y era un gran misterio. Los alquimistas intentaban desentrañar los misterios del mundo físico, y en el siglo VII comenzaron a aparecer referencias a una sustancia legendaria en los textos alquímicos. Era una mezcla tan misteriosa que se representaba mediante símbolos y lenguaje codificado. Todos los maestros alquimistas, incluido Sir Isaac Newton, querían descifrar el código para crear lo que se conoce como la piedra filosofal. El primer uso del término piedra filosofal se remonta a la alquimia árabe. Quizá, probablemente alrededor del siglo VII de la Era Común. A partir de ahí, se hizo conocida tanto en la alquimia medieval como en la alquimia moderna. La piedra filosofal es, sin duda, la sustancia más importante de la literatura alquímica. Se creía que daba la capacidad de transformar metales comunes como el plomo o el estaño en oro o plata. E Isaac Newton se interesó por su proceso de producción. Isaac Newton estaba tratando de crear algo capaz de transformar un metal sin valor en oro o plata. Y aunque el nombre piedra filosofal remite a una roca mágica, según la mayoría de los textos alquímicos, esta enigmática sustancia se parecía más a un polvo mágico. La piedra filosofal evoca la imagen de una piedra preciosa, pero en realidad suele aparecer en los textos como un tipo de polvo o elixir que se puede añadir durante el experimento. Teóricamente, si logras crearla siguiendo todos los pasos y etapas correctamente y teniendo la piedra filosofal en tus manos, y de nuevo, no es una piedra, es un polvo, podrías transformar un metal común en oro. La piedra filosofal era vista como el elemento supremo. Por lo tanto, tenerla era como desvelar los secretos del universo y tener el poder de controlar esos secretos. Hoy en día podemos mirar los conceptos de la piedra filosofal y decir, eso no es más que una leyenda. Pero sabemos que Sir Isaac Newton estaba fascinado por la búsqueda de la piedra filosofal. Newton estaba fascinado por la idea de que pudiera existir una sustancia capaz de transformar una cosa en otra. Podemos ver en sus manuscritos que dedicó gran parte de su vida y sus investigaciones a la búsqueda de la piedra filosofal. En su búsqueda de la creación de la piedra filosofal, Sir Isaac Newton estudió las obras de los grandes alquimistas de la historia y devoró extraños libros que supuestamente revelaban la receta secreta. La persona que más le gustaba estudiar a Newton era un alquimista inglés de finales de la Edad Media llamado George Ripley. Uno de mis documentos alquímicos favoritos aquí es nuestro pergamino de Ripley. Es un pergamino del siglo XVI de 3 metros de largo que cuenta la historia de cómo se hacía la piedra filosofal. Y tiene las imágenes más geniales que he visto nunca. Hay una serpiente sangrienta que parece una rana, un pájaro con cabeza de humano, leones verdes y cosas por el estilo. Y estas imágenes no están ahí solo para que sean interesantes de ver, sino que revelan lo que hacían los alquimistas en los laboratorios. ¿Consiguió Isaac Newton descifrar los secretos del pergamino de Ripley y acabó creando la piedra filosofal? La respuesta es incierta. Muchos de los manuscritos personales del gran pensador fueron destruidos tras un incendio en su laboratorio, pero en 2016 se descubrió un raro documento de Newton sobre la piedra filosofal y puede que contenga pistas sobre el éxito del genio en la transformación del metal en oro. El manuscrito que tenemos en el Instituto de Historia de la Ciencia es una receta alquímica para la producción de mercurio sófico. Forma parte del proceso de fabricación de la piedra filosofal. No tenemos ningún registro de Isaac Newton transformando plomo en oro, pero ¿creó la piedra filosofal? No sabemos con certeza.
No sabemos si Isaac Newton creía haber descubierto la piedra filosofal. Este manuscrito nos ayudó a comprender que él creía que era posible, pero creo que eso aún está por revelarse. ¿Creó Sir Isaac Newton realmente la piedra filosofal? ¿Una sustancia capaz de transformar el plomo en oro? Tentadora idea. Y una posibilidad, si tenemos en cuenta las pruebas de lo que algunos creen que es alquimia antigua, pero que está justo delante de nosotros. Torre Eiffel, París, Francia. Construida en 1889 como homenaje a la fuerza industrial de Francia, esta impresionante obra maestra de la metalurgia mantiene su posición icónica en la Ciudad Luz hace casi 150 años. En su día fue la estructura más alta del mundo y ha resistido el paso del tiempo, en parte gracias a una nueva capa de pintura que se aplica cada 7 años para protegerla del óxido y la corrosión. Y a 6.400 kilómetros de distancia, en la India, en la región de Nueva Delhi, se encuentra otro imponente monumento de hierro. Pero esta majestuosa columna guarda uno de los mayores misterios de la metalurgia antigua. Se trata del famoso pilar de hierro de Delhi. El pilar de hierro de Delhi se encuentra dentro de un complejo religioso que fue construido originalmente como un templo hindú dedicado al dios Vishnu. Obviamente está hecho de hierro, pero no ha sufrido ninguna corrosión y, sin embargo, lleva al menos 800 años en su ubicación actual, y antes de eso estuvo en otro lugar durante otros cientos de años. Donde se encontraba antes, en la región Madhya Pradesh, en la India, parece que se inventó una nueva técnica para preservarlo de la corrosión durante miles de años. Y hasta ahora, esta técnica ha cumplido su propósito. Entonces, ¿cuál es el secreto? ¿Por qué este hierro no se ha oxidado como lo hace normalmente? Parece ser una tecnología que se ha perdido por completo, porque si no se hubiera perdido, la seguiríamos utilizando hoy en día. ¿Cómo inventaron los antiguos un hierro que no se oxida? El clima húmedo de la India supuestamente acelera el proceso de corrosión, y los orígenes antiguos y enigmáticos del pilar de hierro solo hacen que este milagroso invento sea aún más intrigante. Lo que vemos es un pilar que fue creado originalmente para ser especial. Se colocó en un lugar destacado, muy cerca de un enorme minarete. El minarete tiene 72 metros de altura y el pilar de hierro mide 7,2 metros, lo que es exactamente una décima parte de la torre. Esto demuestra que existe algún tipo de relación entre ambos. Pero esa relación sigue siendo un verdadero misterio. No sabemos a quién pertenece este pilar ni quién lo construyó. Tiene inscripciones en el propio pilar atribuidas al rey Chandragupta, que gobernó entre los siglos IV y V después de Cristo. Pero existe controversia en relación con este nombre, porque solo aparece el nombre Chandra, no el nombre completo Chandragupta. Por lo tanto, podría ser una referencia a otro rey llamado Ramachandra, un rey legendario. Y si es así, la historia del pilar se remonta al año 12.000 a.C. Su verdadera antigüedad es motivo de debate. Pero si realmente data del año 12.000 a.C., significaría que fue forjado 10.000 años antes del descubrimiento del hierro. Y aunque muchos creen que la estructura tiene más de 1.600 años, ¿cómo se explica la ausencia de corrosión y óxido? ¿Cómo es posible?
En 2003, científicos del Instituto Indio de Tecnología realizaron un análisis del pilar de hierro en un intento por encontrar respuestas. Los científicos analizaron todos los elementos que componen este pilar y descubrieron que es 98% hierro y una parte de fósforo. Esto generó lo que ellos llamaron misa blanca. La misa blanca es una especie de capa que cubre el pilar, protegiéndolo de la corrosión y el óxido. El pilar de Delhi es la prueba de una tecnología perdida. Nadie ha podido replicar una columna de hierro igual. El óxido comienza a corroer el hierro lentamente y puede destruirlo todo. Así es como se comportan normalmente el hierro y la humedad. Pero el pilar de hierro que está en la India hace algo que es bastante diferente. Cuando la humedad entra en contacto con la columna de hierro, básicamente la convierte en un compuesto único, formando una capa protectora que la hace aún más resistente al óxido. La increíble teoría de que el pilar crea su propia capa protectora para preservarse del óxido plantea la pregunta: ¿cómo lo hicieron los antiguos inventores? El hierro es un elemento fundamental para puentes y edificios. Con el tiempo, se corroe, se oxida y acaba deteriorándose. Vemos que esto ocurre con frecuencia en todo el mundo. Los constructores que erigieron el pilar no dejaron ningún conocimiento aparte del propio ejemplo, que sigue en pie, pero que nadie ha podido replicar hasta hoy. Los constructores conocían la fórmula secreta para hacerlo resistente a la corrosión, pero esa fórmula se ha perdido para siempre. Es fascinante pensar dónde estaría hoy la metalurgia moderna si los secretos del pilar de hierro no hubieran desaparecido de la historia. Y lo mismo puede decirse de otro antiguo invento creado por un hombre tan poderoso que se le llamaba el Rey del Veneno. Durante más de 6.500 años, los seres humanos han utilizado una combinación de minerales, vegetales y hierbas para preparar pociones tóxicas que conocemos como veneno. La historia está llena de relatos sobre el uso de venenos para cambiar el curso de los acontecimientos para emperadores, reinas y filósofos. Pero quizás el más intrigante sea el de un invento creado en el siglo I a.C. por un gobernante llamado Mitrídates el Grande, también conocido como el Rey del Veneno. Mitrídates era el rey del veneno en muchos aspectos. Uno de ellos era por utilizarlo como arma de guerra. Pero se dice que creó un polvo o una píldora que tomaba todos los días y que le daba inmunidad. El antídoto universal que lo haría inmune a la muerte por envenenamiento. Se dice que cuando era joven, Mitrídates descubrió o se dio cuenta de que su madre había asesinado a su padre envenenándolo. Y sabiendo que él era el heredero al trono, comenzó a sospechar que ella también estaba tratando de envenenarlo. Se dio cuenta de esto porque después de las comidas se sentía realmente muy mal. Por eso concluyó que ella ponía pequeñas dosis de veneno en su comida. Entonces se escondió y comenzó a trabajar con venenos y toxinas. Y Mitrídates, a lo largo de los años, logró crear un antídoto, una panacea. Y por eso es famoso. Incluso se le llama el Rey del Veneno por esta razón. La invención de Mitrídates
de un antídoto universal para todos los venenos conocidos como Mitridatro, lo convirtió en una leyenda del mundo antiguo. Pero, ¿funcionaba realmente este invento tan milagroso? Algunos dicen que la prueba más convincente se puede encontrar analizando la propia muerte de este gran rey. El rey Mitrídates fue derrotado por los romanos tras 3 sangrientas guerras, e hizo lo que hacían la mayoría de los reyes derrotados de la época. Tomó la terrible decisión de quitarse la vida tras la derrota y optó por matarse tomando veneno. Pero no consiguió morir porque se había vuelto inmune. ¿Y sabían que era inmune incluso al veneno más potente? Porque llevaba mucho tiempo tomando un antídoto. Así que, en su lugar, pidió que lo mataran con la espada. La historia de su muerte es la mejor prueba de que el antídoto funcionaba. ¿Es cierto que el rey Mitrídates inventó un antídoto universal capaz de neutralizar cualquier veneno? Y si es así, ¿por qué nadie ha podido reproducir esa fórmula? La fórmula del rey Mitrídates era muy codiciada y los romanos se esforzaron mucho por conseguirla y traducirla al latín. A partir de ahí, crearon varias fórmulas basadas en la de Mitrídates. Una receta era muy sencilla, con solo 4 ingredientes, mientras que otra necesitaba casi 50 ingredientes. Ya hemos encontrado muchos antídotos diferentes en nuestras fuentes. Los ingredientes son siempre diferentes, pero todos tienen puntos en común. ¿Cuál de ellos es el verdadero antídoto? No lo sabemos. Yo lo llamo fantasma farmacológico, porque siempre está presente, sabemos que existe, pero no logramos capturarlo. Estas leyendas sobre Mitrídates y su antídoto universal han viajado a través de la historia. Los envenenamientos siguieron siendo muy comunes en todo el Imperio Romano, en la Europa medieval e incluso durante el Renacimiento. Por eso, la gente siempre ha buscado este antídoto universal, pero no sabemos si alguien lo ha encontrado. El milagroso invento del rey del veneno se ha perdido en la historia. Pero si algún día descubrimos esa receta secreta que neutraliza cualquier veneno, no solo salvaría innumerables vidas, sino que también podría cambiar radicalmente la medicina moderna. Creo que un antídoto es un área en el que el misterio y la medicina se unen. Esa búsqueda de un antídoto o una medicina universal revela algo interesante sobre la humanidad y nuestro deseo de encontrar curas y cosas que mejoren la vida y hagan nuestra existencia mejor. Necrópolis de Grottaferrata, Roma, año 2000. Los arqueólogos desentierran los restos momificados de una noble romana y su hijo de 18 años. Y en la mano de la mujer encuentran un anillo de 2000 años con un retrato muy realista de su amado hijo. Este anillo único es de oro y tiene un cristal, un cabujón de cristal, y en lugar de estar facetado como vemos en otras gemas, ha sido pulido. En su interior tiene la imagen de su hijo, que se asemeja mucho a un holograma moderno. Y eso da la sensación de que el anillo es mágico. Los hologramas modernos son imágenes tridimensionales avanzadas creadas mediante la proyección de luz, generalmente mediante rayos láser. La tecnología holográfica rudimentaria no fue inventada hasta 1948 por el físico húngaro Denis Gabor. Entonces, ¿cómo se hizo este anillo holográfico hace casi 2000 años? Se llama anillo holográfico y, por supuesto, no es un holograma, pero sigue la misma idea de una imagen en 3 dimensiones. Los cristales refractan la luz de formas interesantes y el trabajo artesanal que hay detrás es increíble porque consiguieron poner una superficie reflectante detrás. Eso es lo que da ese misterioso efecto 3D y ese es el único ejemplo que tenemos hoy en día.
El anillo nos hace preguntarnos, ¿era solo una tecnología, una persona y luego se perdió? Quizás alguien podría hacer lo mismo hoy en día, pero tal vez esta fue una tecnología creada por alguien muy especializado, alguien que ya ha fallecido. Quizás nunca sepamos quién hizo el anillo holográfico o cómo crearon exactamente esta reliquia tan compleja, pero su mera existencia es prueba de que los inventores del mundo antiguo eran capaces de mucho más de lo que imaginamos. En arqueología, siempre es fascinante descubrir lo avanzadas que eran algunas técnicas y los conocimientos de algunas de estas civilizaciones antiguas. Creo que gran parte del enigma radica en comprender de dónde proviene nuestro conocimiento. Y cuando observamos estos inventos increíbles, estas demostraciones de conocimiento, nos cuesta asociar que estas sociedades construyeron todo este acervo de conocimientos. Cuando hablamos de tecnología moderna siempre pensamos, sí, nosotros inventamos esto, fuimos pioneros. Pero entonces nos damos cuenta de que tuvimos predecesores. Existían otras versiones de esa misma tecnología con la que trabajaban los antiguos. Cuando empezamos a comprender la tecnología de los antiguos, empezamos a darnos cuenta de que tenían su propia sabiduría, paralela a la sabiduría actual. Ya sea algo monumental, como un rayo de la muerte o una bomba atómica, o algo místico como un elixir o un antídoto secreto, la historia está llena de fascinantes relatos de inventos antiguos que desafían nuestra noción de la innovación humana. ¿Podrían haberse desarrollado estas increíbles tecnologías hace cientos o incluso miles de años? Es una posibilidad intrigante que, por ahora, seguirá siendo inexplicable.